él no la comparte con nadie, y yo siempre quiero tener presente, amados hermanos, amadas hermanas, siempre necesito tener presente que las cosas son así. Amén. Porque es muy peligroso cuando nosotros los seres humanos nos llenamos de ego, de arrogancia, de altanería, cuando dejamos de tener los pies puestos en la tierra y cuando comenzamos a sentirnos como avestruces, amén, como pavos reales ahí con esa cosa abierta, ¿no? Entonces eso es demasiado peligroso, amén. Y el Señor nos libre de esas cosas, el Señor nos libre de esos sentimientos y de esas emociones que son carnales y que destruyen a la persona humana, amén. Diga, destruyen a la persona humana, amén. Una de las cosas que Él espera de sus siervos y de sus siervos es humildad. Por supuesto, Él espera amor, Él espera paciencia, Él espera honestidad, decencia. Él espera, amados hermanos, que nos amemos los unos a los otros y que nos ayudemos a llevar las cargas los unos de los otros. Hoy, hermanos, vamos a compartir palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Vamos a compartir palabra de Dios, hermanos, amén. Y vamos a compartir también Espíritu de Dios, amén. Yo quiero pedirles que me ayuden a compartir el alimento, amén. En una ocasión, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que ya era tarde, el día ya era tarde, y ustedes saben que en el ministerio público del Señor, ahí no había hora, ahí no había día, no se sabía qué día era, si era domingo, o si era lunes, o si era viernes, o si era miércoles, o si era... no importaba el día, tampoco importaba la hora, es decir, no había horas, los discípulos no cargaban relojes, el Señor no cargaba reloj, no habían tampoco celulares, amén. La gente no estaba distraída con el Facebook, o con el Instagram, o con el Twitter, o con las redes sociales en general, amén. La gente estaba enfocada, el Señor Jesús estaba enfocado, los discípulos estaban enfocados, y un día en particular no se habían dado cuenta que de repente se dieron cuenta que el sol estaba ya ocultándose, es decir, ya era tarde. Y viene el Señor Jesús y les dice a los discípulos, vayan y den de comer al pueblo. Y los discípulos se asustaron y le dijeron, Señor, no tenemos pan que darles. Y 200 denarios, que era una tremenda cantidad de plata, no ajustarían para darles de comer a todos. Y entonces el Señor Jesús, ya usted conoce la historia, mandó a preguntar si habían por ahí unos cuantos pececitos y unos cuantos pedacitos de pan, y los encontraron, y dice la palabra que el Señor mandó a sus discípulos a repartirlos. Amén. Ustedes saben que eso también es para nosotros, y nosotros tenemos que repartir. Yo voy a repartir panes, yo voy a repartir pececitos el día de hoy, pero yo necesito que ustedes también me ayuden a repartirlos, amén. Que no se queden con él. Después dice que sobró tanto pan y sobró tanto pez, que el Señor mandó a los discípulos a recoger lo que había sobrado, y recogieron 12 canastos. Si yo, amados hermanos, me imagino canastos de aquellos que eran más grandes que los sombreros mexicanos, amén, que se recogieron, amén, grandototes, amén, es decir, toneladas de peces y toneladas de pedazos de pan y de pan que sobraron, porque cuando estamos hablando del Señor siempre hay sobreabundancia. Diga sobreabundancia, amén. Así es que el día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema Jesús, repita conmigo, Jesús calma la tempestad, amén. Jesús calma la tempestad. Vamos a repetirlo, Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Cierre los ojos, vamos a ver, cierre los ojos y repita conmigo, Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Ese es el tema. Y yo quiero invitarles a venir conmigo al Evangelio según San Marcos, al capítulo 4. Y aquí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, hoy, amados hermanos y hermanas, es domingo 7 de abril de este año en curso 2019. Aquí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4,
encontramos un día del Señor Jesucristo y de los discípulos súper pesado de trabajo. Es decir, la Biblia no nos dice a qué horas comenzó aquel día, pero con toda seguridad comenzó antes de que saliese el sol. Y la Biblia no nos dice tampoco a qué horas terminó el día, pero con toda seguridad terminó después que se puso el sol. Y este había sido un día extraordinario. El Señor no había parado de enseñar, no había parado de predicar, no había parado de sanar, no había parado de hacer milagros y no había parado de trabajar con la gente en aquel día. Un día realmente extraordinario y pesado. ¿Cuántos han tenido días pesados de trabajo? Y saben ustedes cómo nos sentimos después de un día de trabajo largo, ¿verdad? Cuando nos levantamos antes de que sale el sol y ya estamos trabajando y el sol se ha ocultado y seguimos trabajando, y usted sabe cómo nos sentimos: cansados, hambrientos, con sed, soñolientos, queremos descanso, queremos la cama, no queremos saber de nada más que acostarnos, relajarnos, cerrar los ojos y caer en los brazos de ese hermoso sueño hasta que amanezca el siguiente día. Amén. Este había sido un día pesado de trabajo, un día muy largo. Y acá en este capítulo del Evangelio según San Marcos, dentro de todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó al pueblo que se acercó a Él en aquel día, y con seguridad eran multitudes, Él les había hablado de parábolas o en parábolas, porque Él sin parábolas no hablaba y sin parábolas no enseñaba. Una parábola es una verdad oculta que solamente es revelada para aquellos a quienes el Espíritu del Señor llama. Es una parábola, es una verdad, es una enseñanza que es para todos, pero no todos la entienden. Por ejemplo, los fariseos escuchaban estas parábolas y no las entendían. Los saduceos escuchaban y no las entendían. Los herodianos escuchaban y no las entendían. Los enemigos del Señor escuchaban y no las entendían. Pero había gente que sí las entendía. En algunas ocasiones ni siquiera los discípulos las entendían. En alguna ocasión los discípulos le preguntaron: y Señor, ¿y por qué les hablas en parábolas? En otras ocasiones los discípulos venían al Señor cuando ya estaban en privado y le decían: Señor, ¿qué quisiste decir con esa parábola? Y Él les explicaba a los discípulos: ni siquiera ustedes entienden, les decía. En algunas ocasiones los regañó también, porque les dijo: si les hablo cosas terrenales y no entienden, ¿cómo van a entender si les hablase las espirituales? Entonces, en este capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, es un capítulo cargado de trabajo. Es un capítulo cargado de conocimiento, es un capítulo cargado de enseñanza, es un capítulo cargado de palabra de Dios. Entre el versículo 1 al 20, ahí está la parábola del sembrador. Ya hemos escuchado la parábola del sembrador. En el capítulo 4, versículos 1 al 20. Comenzando en el versículo 21, en el mismo capítulo del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, pero comenzando en el versículo 21 hasta el versículo 25, el Señor habla de la parábola en la cual Él dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo esto en el mismo capítulo. A partir del versículo 26 al versículo 29, en el mismo capítulo de Marcos, Él habla de la parábola del crecimiento de la semilla. Imagínense todas estas parábolas en un solo capítulo. En el versículo 30-32, Él habla de la parábola de la semilla de mostaza. ¿Se acuerdan ustedes que la semilla de la mostaza es la más pequeña, pero cuando es sembrada y cuando crece se convierte en el árbol más grande de todos? Así es la fe, decía Él. Amén. El versículo 33 al versículo 34, el Señor explica el por qué Él hace uso de parábolas. Amén. Allí mismo en ese capítulo 4. Pero nosotros vamos a comenzar a leer a partir del versículo 35, en donde
se nos explica, se nos habla de cómo el Señor Jesucristo calma la tempestad. ¿Cuál es el título del pensamiento de hoy? Jesús. Pues esa historia la vamos a encontrar en el capítulo 4, a partir del versículo 35 hasta el versículo 41. Bien interesante y es bien maravilloso, hermanos, adentrarnos, profundizarnos en la palabra del Señor. Hay tantas cosas ahí que nosotros no vemos, a simple vista no vemos, pero cuando nos detenemos y nos ponemos los lentes del Espíritu del Señor, es maravilloso los colores y los aromas que podemos ver y que podemos percibir para alimentar nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestro ser. Entonces aquí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 35 en adelante, en el todopoderoso y precioso nombre de Jesucristo el Señor, nos dice la Escritura que aquel día, ¿cuál es aquel día? Aquel día de trabajo. Aquel día de trabajo pesado, de enseñanza, de predicación. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Mire qué cosa más maravillosa. Usted sabe que un día consta de 24 horas. Amén. Un día no es solo la mañana, no es solo el mediodía, no es solo la tarde, no es solo la noche. Un día son 24 horas que tiene todas estas cosas. Y este día en particular había mucho trabajo. Había mucho trabajo. ¿Están conmigo? ¿Se acuerdan? Conectémonos. Había mucho trabajo. Amén. Y ese día el Señor esperó a que llegara la noche. Es decir, esto sucede, esto que leemos ahí en el versículo 31, sucede después de aquel largo día en el cual él había enseñado la parábola del sembrador, en el cual él había hablado sobre que no había nada oculto que no haya de ser manifestado, que él había enseñado sobre el crecimiento de la semilla, sobre la parábola de la semilla de mostaza, había hablado sobre la razón por la cual él utilizaba las parábolas. Y en ese día, al caer la noche, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ustedes saben que una de las cosas que se caracterizan en la noche es que cuando llega la noche, ¿qué llega junto con la noche? ¿Qué llega? Dígalo fuerte. Cuando llega la noche, llega la oscuridad. Y ustedes saben que si nosotros vamos a ir a algún lugar, generalmente escogemos ir a ese lugar de día. Porque en el día hay luz. No escogemos ir de noche. Porque la noche se caracteriza por la oscuridad. La noche se caracteriza por oscuridad, que significa por un tiempo, por un momento, por un lugar en el cual nosotros no podemos ver, porque está oscuro. No hay visión en la oscuridad, y si no hay visión no hay conocimiento, y si no hay conocimiento entonces no hay sabiduría, no hay luz, hay peligro. La oscuridad es sinónimo de peligro. La oscuridad es sinónimo de mal. La oscuridad es sinónimo de infierno, es sinónimo de Satanás. Y algunas veces nosotros leemos y no nos detenemos y no prestamos atención. Y el Señor le dijo a los discípulos, ¿cuándo cayó la noche? O sea, ¿ustedes creen que el Señor no se daba cuenta de la hora que era? ¿Ustedes creen que el Señor no les pudo haber dicho a los discípulos, pasemos al otro lado, al mediodía? O cuando todavía faltaban 2 o 3 horas de luz, de sol. ¿Por qué esperó el Señor a invitarlos a pasar al otro lado? Cuando ya era de noche. Cuando ya era de noche. Dice la palabra del Señor en el verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba
en la barca y había también con él otras barcas. Pero, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Esa palabra anegaba significa que las olas eran tan grandes. Vea lo que dice ahí. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Es decir, las olas eran tan grandes que caían adentro de la barca, a tal punto que la barca en la que ellos estaban casi se anegaba. Eso quiere decir casi se hundía. De tal manera que ya se anegaba. Yo crecí a la orilla del mar. Muchos de nosotros hemos crecido a la orilla del mar. Y tenemos experiencia con el tema del mar. Alguna experiencia, unos más que otros. Yo recuerdo que los abuelos, allá en mi puerto, El Triunfo Soñador, cuando el mar estaba bravo, decían, el mar está bravo. Otros decían, el mar está picado. Tuve la experiencia de cruzar un lugar que allá llaman La Bocana. La Bocana es en donde se encuentra la bahía con el mar abierto. Terrible ese lugar. Barcos pesqueros que se ven así, mire. Y esos barcos pesqueros tienen unas plumas, no sé de cuántos metros es en total, o pies de alto. Pero las olas son tan grandes ahí que los barcos se hunden y olas los cubren todo el barco. Y vuelve a salir como que es un sub y baja así. Esa cosa ahí es terrible para hacer. Si usted nunca lo ha hecho, no lo haga. No se lo recomiendo. Una tormenta en el mar es algo impresionante. Estar en una tormenta en el mar es algo impresionante. Pero no solamente hay tormentas en el mar, hay también tormentas en la vida. No solamente hay olas en el mar, hay también olas en la vida. Diga conmigo, olas en la vida. Que son tan impresionantes como las tormentas que se encuentran en el mar. Y le quiero hablar de esto, amados hermanos, porque hay mucha gente que se ahoga en la vida. Hay mucha gente que se les hunde la barca de la vida. Hay muchas personas que permiten que la tormenta de la vida les aneguen sus barcas, que los hundan. Algunos se suicidan. Otros, al no poder lidiar con esas tormentas, terminan homeless, terminan en las calles desposeídos, durmiendo y sufriendo todo tipo de vicisitudes. Saben, amados hermanos, amadas hermanas, que cuentan la historia de un campesino que un día le pidió al Señor de los cielos y le dijo: Señor Dios, yo quiero pedirte que me des el poder para controlar la naturaleza. Le dijo este campesino al Señor: dame el poder de mandar sobre la naturaleza para que la naturaleza me dé mis mejores cosechas. Ustedes saben que para que un agricultor tenga una buena cosecha necesita sol, pero también necesita lluvia, también necesita agua, y la necesita a tiempo y la necesita fuera de tiempo. El agricultor sabe lo que necesita. Y este agricultor, cansado de tener malas cosechas, le pidió al Señor el poder para controlar la naturaleza y el clima y el tiempo. Entonces el Señor le dio el permiso. Y cuando el campesino quería lluvia ligera, bueno, él daba la orden y decía: solo quiero lluvia ligera, y solamente le caía lluvia ligera. Cuando el campesino quería sol, él decía: yo quiero sol, y aparecía el sol.
Cuando el campesino quería que el sol brillara más, el sol brillaba más. Si necesitaba más agua, solamente pedía más agua. Y llovía más. Porque Dios le había dado el poder para controlar la naturaleza y para controlar el clima. Pero lo extraordinario de esto es que muy a pesar de que aquel agricultor tenía control de la naturaleza, y llovía cuando él decía, y se secaba cuando él decía, y salía el sol cuando él decía, cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa fue muy grande. Su sorpresa fue muy grande, su estupor. Porque resulta que la cosecha terminó siendo todo un fracaso. Perdió la cosecha. No sirvió la cosecha. Y el campesino se desconcertó y dijo, ¿y ahora qué pasó? Si salía el sol cuando yo quería sol, si llovía cuando yo pedía lluvia, si había agua cuando yo quería agua. Y yo controlaba la naturaleza, y yo he controlado el clima, y yo he controlado el tiempo, y yo sé lo que la semilla necesita. ¿Y qué ha pasado? ¿Y por qué he tenido este fracaso?